en esa iglesia y no es una enseñanza exhaustivo del amor, es dirigido directamente, precisamente a esta iglesia y a nosotros, porque dice la palabra de Dios y todos conocen la Escritura. Toda Escritura es inspirado y útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia. ¿Para qué? Para que el hombre y mujer de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, porque la iglesia recibe su crecimiento por la operación propia de cada miembro. Ya lo hemos estudiado todo eso. Aquí estamos en 1 Corintios capítulo 13, voy a leer del versículo 4, dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada de individuo, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, más se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y el amor, ¿qué? Nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Pedimos en este momento que tu Espíritu Santo nos guíe en estudiarla, meditarla, entenderla, Señor, en el contexto en que fue escrito. Ayúdanos, Señor, en este momento a adorarte por medio de tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Efesios capítulo 4, versículo 26, dice algo muy interesante. Airaos, dice, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, dice, quiere decir que nosotros nos podemos enojarnos, dice, pero no pecar en nuestro enojo. Que te puedes enojarte, pero no pecas en tu enojo. Así la palabra de Dios es claro aquí en que hay un enojo, hay una ira, un coraje que es permitido. Un enojo que es motivado correctamente. Eso es muy interesante, muy interesante. Pero también nosotros sabemos claramente que hay un enojo, una ira que es mal, que es malo, que es motivado por el pecado. Hay dos diferentes tipos. En las Escrituras vemos ejemplos también de los dos tipos de enojos, de ira, de coraje, lo positivo y lo negativo. La ira o el enojo que no es malo es cuando vemos Dios se enoja. Lo cantamos ahorita, Dios es un fuego consumidor. Cristo mismo muestra durante su ministerio un justo indignación. Dios es un Dios de amor, sí, y mucha gente, ellos se enfocan en el amor de Dios. Se enfocan solamente en el amor de Dios, que no quieren creer que Dios nunca expresa ira o enojo. Pero están equivocados, porque sí lo expresa. Cristo se enojaba y su enojo fue provocado por varias razones. Por ejemplo, cualquier cosa que era un deshonra a Dios Padre lo provocaba a ira. Nosotros vemos cuando leemos los evangelios, Él volteó las mesas en el templo por deshonrar la casa de oración. También cada vez que tuerzan la verdad y añaden a la ley de Dios, lo vemos enojado. Cristo se enojaba a la hipocresía de los líderes religiosos. Lo provocan a ira. Lo que acaba de leer el hermano Josué. Podemos ver también
Jesús se enoja cuando hay falta de integridad de los líderes. Eso lo provoca a ira porque Dios es un Dios de verdad y se opone a la falta de integridad. Y nosotros tenemos que entender, eso es una de las cosas que más provoca el enojo, ira o coraje en el Señor, porque eso es de vuestro padre el diablo, la mentira. Podemos ver esto cuando denuncia, es su ira, cuando denuncia los escribas y fariseos, como en Mateo 23 que leo, cuando repetidamente dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, ay de vosotros. Lo podemos ver cuando deshonran el templo y vimos que Jesús voltea las mesas. En Proverbios capítulo 6, escritura muy familiar para nosotros, muy conocido. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, los manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Imagínate eso, hermanos. Aborrece y abomina. Eso es, le hace enojar cuando hay esas cosas. Una de esas cosas, y es algo que uno ve muchas veces en el ministerio, el que siembra discordia entre hermanos. Porque vimos que amamos al que engendró y amamos a los que son engendrados por Él. Eso, amamos a Dios y sus hijos. Y el sembrar discordia, eso es falta del amor y eso es algo que abomina a Dios y algo que le provoca ira. Pero algo que tenemos que entender es que si su enojo, el enojo de él, no era cuando era ataques contra él, contra su persona, pero contra la hipocresía y pecado de los que representaban según a Dios. ¿Okay? Dios siendo deshonrado por cualquier razón, eso provoca a ira al Señor Jesucristo. No cuando eran ataques contra Él. Si miramos en 1 de Pedro capítulo 2, en versículo 23, aquí dice, cuando le maldecían, y aquí dice, lo maldecían, implicando personalmente, cuando lo maldecían personalmente, no respondía con maldición. No vemos que eso lo provoca a ira, no. Eran esas cosas que acabamos de hablar que lo provocaban a ira: injusticia, deshonrando a Dios, hipocresía, falta de integridad. Pero aquí en versículo 23 de 1 de Pedro 2 dice, cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando uno piensa lo que Cristo experimentó, imagínate, lo que Cristo, nuestro Salvador, experimentó en esta tierra, su humillación. Imagínate, era Hijo de Dios, era Dios mismo encarnado, Dios mismo golpeado, azotado, escupiéndolo, clavándolo en una cruz como un criminal. Pero no era todo eso que levantaba resentimiento o ira en él. No era todo eso. Pero cuando es mal hecho a otros, como aplicación hipócrita de la ley de Dios, como poniendo una carga sobre otros que ellos mismos no podían llevar, maltrato a los niños, Jesús dice, dejar a los niños venir a mí. Abusos de los huérfanos, los pobres y las viudas.
Ahí es donde vemos que su ira se levanta en lo que llamamos enojo o ira justo, justa indignación del Señor. Pero así no era la ira y enojo cuando nosotros lo consideramos en el mundo o en nosotros. Ese enojo o ira que nosotros vemos en nosotros y consideramos en el mundo es una ira injusto, egoísta. Egoísta es lo que es. Es un enojo común provocado por decepciones personales. Tienes una meta, un deseo, un sueño que fue resistido o algo impide lo que tú quieres. Eso levanta ira en uno. Es egoísmo. Enojo se levanta por algo que te irrita, algo que nos viola en alguna manera u otra. Cuando las cosas no van como nosotros queremos, eso nos provoca ira. Los que van a evangelizar, ellos saben que encuentran ira y enojo de la gente. Y uno dice, ¿por qué? Es que la gente siente cierta culpabilidad. Y tenemos que entender que estamos evangelizando gente muerte en su pecado y sus delitos. Que se siente esa culpabilidad en su vida, en su conciencia. Dios dice que en su conciencia Él puso el conocimiento la conciencia acusa o defiende sus acciones. Y es algo que Dios ha puesto en la gente. Eso cuando vas a evangelizar, la gente, ellos se levanta enojo en ellos, porque sientan culpabilidad. Igual como en Hechos capítulo 7. En Hechos capítulo 7, cuando estaban escuchando a Esteban predicar, lo estaban escuchando. En capítulo 7, versículo 54 dice, oyendo estas cosas, los judíos están oyendo esas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Eso quiere decir que estaban muy, muy enojados. Es una manera de decir muy enojados. Y ese enojo era por sentir culpabilidad, porque Él les está acusando de faltar el templo, de faltar a Moisés, de faltar al mismo Dios. Y hay muchas maneras o razones en la carne que nosotros nos enojamos. Y realmente para verlo es necesario examinarnos cuando nosotros nos enojamos. Examinarnos. ¿Por qué? ¿Por qué estamos enojados? ¿Es un enojo bueno? ¿Pasión por lo bueno? ¿Por lo justo que nos excita a cambiar? Eso es el enojo bueno. Bueno. Y hermanos, la iglesia necesita ese tipo de enojo. Ese tipo de energía, esta ira santa contra el mal. Un enojo nacido por el Espíritu que mora en nosotros. Cuando ve pecado en tu hermano, cuando ve cosas que deshonran al Señor, que nosotros debemos a tener esa energía, esa valentía de hablar contra eso. Enojo contra la injusticia, contra el deshonrar a Dios, contra los que tuercen la verdad de las Escrituras. Pero desafortunadamente, hermanos, si somos honestos, la ira que nosotros exhibimos o experimentamos es por un daño hecho hacia nosotros. Algo que impide algo que nosotros queremos. Algo que alguien habla contra nosotros. Eso levanta enojo en nosotros y eso es el enojo negativo. Es negativo si solamente es por un mal hecho a nosotros personalmente. ¿Es virtud o es
positivo si es algo dirigido a las cosas de Dios. Y mirándola así, vemos lo que sigue en el amor de las 15 características en 1 Corintios capítulo 13, en versículo 5. Estamos viendo 15 características del amor aquí. Lo que acabamos de ver acerca del enojo, lo que hablamos en esta introducción, tiene que ver con lo que el apóstol Pablo sigue aquí en versículo 5 de capítulo 13, donde él dice, el amor no se irrita. No se irrita. Y como nosotros estamos estudiando aquí, son características que nos muestran que el amor es presente. El amor es presente cuando el amor no se irrita. Vimos en versículo 1 a 3 las circunstancias o la situación cuando el amor no está presente. Y vimos las condiciones y cómo es algo irritante, algo que nada vale para nada, nada soy. Pero aquí en versículos 4 a 7 estamos hablando cuando el amor es presente. Es presente. Y lo que muestra que el amor es presente es que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada individuo, vimos eso la vez pasada, no es rudo en su comportamiento, el amor no busca lo suyo y vimos cómo eso es algo que refleja todo aquí. Pero ahora dice el amor no se irrita. Lo puede ser interpretado, el amor no se provoca a ira. Es la palabra paragizo en el griego. Paragizo, para implica mover un movimiento a un punto. Orgizo quiere decir irritar o hacer enojar. El amor no se provoca a ira, no se hace ese movimiento a provocar. En inglés dice el amor no provoca. Es lo que esta palabra se halla en otros textos del Nuevo Testamento, positivo y negativo. Por ejemplo, en el segundo viaje del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 17, si quieren ir ahí, Hechos capítulo 17, su segundo viaje misionero, Pablo se halla en Atenas, él está solo. Y él ve todos los ídolos. Él ve todos los ídolos hay en Atenas. Y dice aquí tengo que hallar el versículo. En Hechos 17. Perdóname un momento, hermanos. Aquí en versículo 16 dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Viendo la ciudad, entregaba a la idolatría. Esa palabra enardecía es la misma palabra de provocar en ira. Provocar en ira. Eso es muy interesante. Ahí vemos que tiene un uso positivo, porque lo estaba provocando a algo que es para el bien de Dios, viendo todo idolatría, el uso positivo en las Escrituras. Pero aquí en versículo 5 de 1 Corintios 13 no es el uso positivo. Aquí es la idea de ser provocado a una ira o resentimiento de algo que alguien que nos ha hecho daño. Eso es la implicación aquí. El amor no se provoca a ira o no se irrita.
no se irrita, no se enoja. Y el amor no se provoca ira. Si vamos a Gálatas, vamos a Gálatas capítulo 5. En Gálatas capítulo 5, esto es muy interesante en cuanto a esto, vemos esta lista que se llama el fruto del Espíritu. Una buena lista, el fruto del Espíritu, comenzando en el versículo 22. Pero antes, comenzando en el versículo 19 a 21, hay otra lista, que son las manifestaciones, las obras de la carne, que dice aquí en versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, y escuchen esto, hermanos, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, luego herejías, dice envidias, homicidias, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Esto es muy interesante porque muchas de las características, las obras de la carne, tienen que ver con provocar a ira. Son enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensión. 6 de ellos, 6 de las manifestaciones de la carne tienen que ver con provocar a ira o irritarse. Esto no es vivir en el amor de lo que es 1 Corintios 13, versículo 5, que el amor no se irrita. Y Cristo nos enseña que en el enojo contra alguien, que ahí está el raíz de la homicidia, de matar. En Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, y vimos esto la semana pasada, versículo 21, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás. Y cualquier que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. De juicio. El raíz del homicidio es el enojo. Ser provocado a ira. Es que ese tipo de ira dice que tú me has provocado al punto que yo ya quiero buscar un tipo de venganza. De venganza. Tremendo. Y nos acordamos de esto, que esto está escrito en el contexto de esta iglesia de Corinto. Ellos tenían este problema y lo vemos muchas veces desde capítulo 1 de esta carta y más manifestado, estaba mirando capítulo 6. Capítulo 6, cuando se estaban teniendo pleitos en el corte delante de jueces impíos, paganos, uno contra el otro. ¿Por qué? Por estar enojados uno contra el otro, ser defraudado uno contra el otro. Pero el amor, Pablo dice, ¿por qué no te dejas ser defraudado? Es mejor camino, más excelente camino. ¿Por qué? Porque el amor no se irrita. El amor no se irrita. Y este ser irritado, incluye ser de un lado, ser, ¿cómo se dice? Iracundo, extremo, iracundo, donde tú pierdes control a un lado. Al otro extremo es uno se queda callado, nomás se hirve en su enojo, en silencio. Pero que es igual de peligroso. El que no dice nada en su silencio está muy irritado, y el que se pierde control y te dice un montón de cosas. Pero entiende, el que es mal es por un daño personal, dándote ser llevado por tu ira, tu enojo, de ser provocado. El amor agape no hace eso. No hace eso. Romanos 3 dice que en el hombre hay veneno de áspedes hay debajo de su lengua, de sus labios.
Así es el hombre que se irrita. Y como vimos hace 2 semanas, el amor agape no busca lo suyo. Así no se irrita, no se es provocado a ira. No busca algo para sí mismo, pero busca el bien de otros y el bien para el Señor de señores, el Señor Jesucristo, el Señor que servimos. No hay resentimiento en el amor agape. Como dicen, el amor es ciego. ¿Han escuchado? El amor es ciego. No es que el amor es ignorante. Nosotros vemos lo malo, lo mal hecho contra uno. Pero no es provocado. Porque, como vamos a ver en unas semanas, el amor todo lo espera. ¿Qué quiero decir con eso? El amor es ciego, no se provoca, porque en el amor todo lo espera. Espera el cambio en la persona que te está provocando. Dando ejemplo de Cristo en esa persona. Tú estás dando el ejemplo de Jesucristo para esa persona. Estás dando el ejemplo que Dios está en el trono y tú te estás encomendando al que juzga justamente. Por esa razón no te enojas, no estás provocado a la ira. ¿Por qué? Porque tú estás esperando por tu testimonio, por la palabra del Señor, que esta persona cambia. Y uno no ve lo que esa persona es, pero lo que esa persona puede llegar a ser en Cristo Jesús. Hermanos, eso es amor. Eso es amor. Y no se irrita en esta manera negativa. Como vimos hace una semana, el amor es paciente, espera. Esa es la persona que no busca lo suyo. Hay que preguntarnos que si estamos tan preocupados con lo que con lo de nosotros, tan preocupado de hacer lo que yo quiero hacer, que si alguien interrumpe lo nuestro por la necesidad de otros, tú tienes tu schedule, tú vas y luego alguien te interrumpe, te irritas, te frustras, te hace enojar, te da coraje. Si eso ocurra, eso no es amor. El amor es dejar lo tuyo e ir a buscar y ayudar la necesidad de la otra persona. Porque lo otro es el egoísmo que hay en nosotros. Y no el sentir que hay en Cristo Jesús de considerar a los otros superiores a nosotros mismos, a tu prójimo. Eso es manifestar en el hermano. Eso fue manifestado en el hermano del hijo, hermano del hijo pródigo. El hijo pródigo cuando regresó, el hermano estaba tan enojado, dice en Lucas 15:28, que se enojó y no quería entrar. Eso era egoísmo, eso era celos de su hermano. En eso el amor agape no está presente. No está presente. El amor agape no se irrita. No se provoca a ira, pero es paciente y perdona. Ahora en lo práctico, ¿qué? El esposo provoca a la esposa. La esposa provoca a el esposo. Los papás son provocados a ira por los niños y gritan a sus niños, realmente gritan a sus niños cosas que jamás van a gritar a otras personas. Pero tus hijos reciben todo lo peor de ti cuando te enojas de palabras, los destruyes en tu ira, en ser irritante. Jefes con sus empleados con sus jefes, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero el amor no se irrita, no es provocado a la ira. Eso es amor. Y en esa manera de ser provocado a la ira, eso no es el amor agape. El amor agape no se irrita. Y eso nos lleva a lo que sigue, que es relacionado, que dice el amor no guarda rencor. Wow. El amor, como dice en la Biblia de las Américas, no toma en cuenta el mal recibido. No toma en cuenta el mal recibido. No guarda rencor. Eso es similar de no se irrita, pero es algo, hermanos, más específico. Más específico. No lo guarda. En el griego tiene el artículo determinado. No toma en cuenta el mal. El mal, ese mal hecho específicamente a ti, es lo que quiere decir. No toma esa mal específicamente lo que tú has apuntado. No guarda eso. No lo toma en cuenta. El mal que te hizo a ti, no lo guarda. Es lo que quiere decir. Ese ataque personal, ese insulto personal, ese mal hecho a ti personalmente, no lo guardas. Es lo que dice. Esa frase es interesante. Tiene el sentido en el contexto de un contador. Un contador. Eso tiene el sentido, que no guarda rencor. El contador, ¿qué hace? Él tiene su libro donde registra todo lo que recibe y todo lo que gasta. El contador, así es. Si tú tienes un negocio, tú tienes un contador que está registrando todo eso. Tiene su libro donde tiene todo eso. Pero aquí no está hablando de dinero. Esto es un contador espiritual. Un contador espiritual que está contando no dinero, pero el mal. El mal que te han hecho. Y Él te puede dar cuenta exacto del mal que ha recibido. La fecha, el nombre, el contexto del mal, el mal hecho, o lo que fue dicho. Exactamente. Hay muchos buenos contadores aquí. Tal vez no son tan buenos contadores, tan exactos en manejar su dinero, pero en esta área nos sorprende qué es lo que ellos pueden contar y guardar y tener hechos específicos. El hombre es un buen contador del mal hecho contra él. Y ustedes saben lo que estoy hablando. Porque ustedes tienen en mente a alguien que te ha hecho mal y un día le vas a hacer pagar. El verbo aquí es lagadizomai. Tiene el sentido de logos. Logos es interpretado palabra, como nosotros sabemos, pero también es interpretado pensamiento. Lagizomai es la palabra, lagizomai. Y puede ser interpretado solamente la palabra, pero también pensamientos. Es tomarlo en tu pensamiento y guardarlo. Es culpar a esa persona por el mal recibido y ¿qué? Y no perdonar. Registrándolo en tu libro, en tu mente. Te ofendió Luis. Busca, voy a ver, aquí está el pastor Luis, esta es su página. ¡Wow! ¿Cuántas cosas me ha hecho? Voy a registrarlo. La fecha es Luis, el contexto, qué dijo, qué hizo, cómo me siento, qué daño me ha hecho. Guardarlo. Luego, logos. ¿Qué es logos? Pensamiento. Meditar en lo que te hizo, dejarlo provocarte. Todo lo contra mí te provoca ira. Guardándolo hasta el día preciso
que lo que puedes usar contra mí o contra esa persona. Hacerlo pagar por lo que hizo. Fecha, hecho, todo específico, buenos contadores. Lo registras, lo guardas, lo meditas, calculas, luego lo usas en una manera que daña a la persona que te hizo el mal. Pero hermanos, el amor no permite eso. No permite ese mal contra ti, que tú lo registras. No permite que sea registrado y que tú en tu memoria, en tu página. No lo registras. El amor no lleva récord del mal hecho contra ti. El amor no se guarda rencor. Y hay muchos que tienen buenas listas, grandes listas. Como te digo, son buenos contadores. Pero el amor agape, ¿qué? Lo olvida. Y así nosotros tenemos que estar conscientes de lo que entra en nuestra memoria, en nuestro libro. De que lo que nosotros registramos no es del mal que te hace la gente, de que hablen de ti, del daño que te han hecho. No es todo eso, hermanos, es cómo tú reaccionas a ese mal. ¿Cómo es que tú reaccionas a lo que la gente te hace? ¿Te dejas que te hace esclavo? Porque realmente, hermanos, si tú eres un buen contador y tienes todas estas cosas, de todas estas personas que te han hecho mal, tú eres un esclavo de tus pensamientos, porque los estás guardando y siempre tienes esa raíz de amargura. Es raíz y es pecado, hermanos. Es pecado. Haces eso o rehuses guardarlo. Y así no te hace ese daño. Eres verdaderamente libre. Niegas que eso te quita tu paz. Que te roba la paz. Mira lo que dice en 2 Corintios capítulo 5. Eso es el Señor. Hablando de Pablo de el ministerio de reconciliación. 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Eso es el Señor. Él no toma en cuenta sus pecados nuestros. Esos son nosotros hemos sido rescatados, perdonados por el Señor. Y Él no tiene récord de tu pecado. No los toma en cuenta. El Señor no guarda rencor. Las ofensas que nuestras, dice Colosenses capítulo 2, fueron clavados en la cruz de Cristo. Todas nuestras ofensas. Él jamás se recuerda de ellos. El amor no apunta en su libro el mal hecho contra ti. Él no guarda rencor. No acumula. Se enfoca en olvidarlo y estar libre del enojo. Así, hermanos, si tienes raíz de amargura de algo que alguien te ha hecho, eres esclavo, déjalo, perdónalo, encomiéndalo al Hijo de Dios, al Señor. Él juzga justamente. Eso es lo bíblico, eso es el amor, eso es la naturaleza que hay en nosotros.
Tenemos que estar preparados de olvidar, de perdonar, porque sin eso no hay amor. No hay el amor de Dios agape. Claro, el olvidar no es que se borra de tu mente, ya es zombie. No trata, lo que es que no, es de no tratar a esa persona conforme a lo que te hizo o qué pasó, que lo olvidas. Ya no lo tratas así. Es lo que Dios hace con nosotros. Dice que Dios se ha olvidado nuestros pecados, sí. Pero Dios es omnisciente. Dios conoce todo, Él sabe todo. Él sabe todos nuestros pecados. Pero Él no nos trata conforme a nuestros pecados. Como vimos, Él no los toma en cuenta. Él lo perdonó por su gracia y por la sangre del Señor Jesucristo. Él pagó. El amor agape no se irrita, no es provocado a ira. El amor agape no guarda rencor. Hermanos, esos dos son cosas muy prácticas. Si has escuchado hoy en día, esto va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. Son tan prácticos, tan revelantes a nuestras vidas. Y pedimos que Dios nos ayude a aplicarlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el amor de Dios derramado en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos dio. Y así nosotros no tenemos que ser provocados a ira. Nosotros no tenemos que guardar. Nosotros no queremos ser buenos contadores, solamente con tu dinero, buenos administradores. Pero en cuanto al mal hecho a ti, olvídalo, encomiéndolo al Dios que juzga justamente, y tu vida tú vas a vivir en paz y paz y paz. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra que realmente, Señor, nos amonesta, nos enseña, porque tú nos amas, Padre. Tú quieres que nosotros reflejamos ese amor de Cristo. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que estamos aprendiendo de esta iglesia en Corinto, Señor, que, wow, Padre, este mensaje de Pedro a ellos es tan tremendo que aún hoy en día nos está impactando en una manera real y en una manera práctica en que nosotros podemos cambiar nuestra manera de ser. Y pedimos tu ayuda, Padre, siempre, porque solamente en ti hay ese poder. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor. Pueden tomar asiento. Así, hermanos, si tienes una página que dice Luis, rómpelo, tíralo en el fuego, en la fogata, porque eso no agrada a Dios. Hay que olvidar y perdonar, porque el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no toma en cuenta el mal hecho a ti, el mal que tú has recibido de otros. Es más, nosotros respondemos con amor, el amor de Dios. Él nos perdonó y nos perdonó de una deuda que nosotros jamás pudiéramos pagar. Pero Él lo hizo porque nos ama y Él quiere que nosotros mostramos el mismo tipo de amor por los de Él. Y así, hermanos, hay que vivir vidas en paz, no esclavizados en guardar el mal que nos ha hecho, sino perdonar, amar y encomendar todo al Dios que nos salvó, y eso es Cristo Jesús. Vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias te damos por tu palabra y pedimos que nos ayudas a vivirla. Sabemos que tenemos la capacidad, tu palabra dice que somos nuevas criaturas con una nueva naturaleza, participamos en la naturaleza divina de Cristo y tenemos el amor de Dios derramado en nuestro corazón. Así, Señor, ayúdanos
a mantenernos, permaneciéndonos en la vida verdadera, Señor, recibiendo alimento espiritual de ti. Y gracias te damos por todo lo que has hecho y estás haciendo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, siempre a considerar al otro superior que a nosotros, porque eso es el sentir que hubo en ti. Y queremos ser imitadores de Cristo en nuestra vida. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.